La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este día. Estamos a miércoles 7 de junio y el Evangelio es de San Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. En este día vamos a afrontar el tema del ateísmo, que es un tema que nos toca muy de cerca a todos, porque todos hoy en día, querida alma contemplativa, conocemos a personas ateas o conocemos a personas agnósticas, personas que no creen, unas por una causa, otras por otra causa. Y vamos a ver cómo nos enseña el Señor a acercarnos a las personas ateas. Porque hoy el Señor va a tener un diálogo con unas personas que en la práctica eran ateas. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo relacionarnos con las personas ateas, porque nos toca de cerca a todos. Bueno, si vives en un convento, pues no vives con personas ateas a tu lado. Pero aunque vivas en un convento, tienes personas ateas en tu entorno. Las personas que se relacionan con el convento, o sobre todo tus familiares, tus amigos, pues algunos de ellos posiblemente hoy en día serán ateos. Y luego, si vives en el mundo, pues tienes constantemente relación con personas que no creen. Bueno, vamos a ver cómo relacionarnos con este tipo de personas. Y para ello, como siempre, vamos a empezar viendo el maravilloso ejemplo de Jesús. Escuchamos el Evangelio. Marcos 12, 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último,
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Bien, los saduceos no eran ateos teóricos. Ellos, en teoría, creían en Dios, pero eran ateos prácticos. Ellos vivían para lo material, vivían totalmente solo teniendo en cuenta este mundo. Para ellos el otro mundo no existía y en la práctica vivían como ateos. Hay diferentes tipos de ateísmo. Os he dejado en la entrada donde está el Evangelio en mariaconnosotros.org toda una serie de números del catecismo interesantísimos que hablan sobre el ateísmo, que son los números del 2123 al 2126. Y lo que yo os voy a comentar ahora es en buena medida un resumen de esos números. Si te fijas en la manera como Jesús se posiciona frente a los saduceos, es una postura de amor y de diálogo. Y fíjate que en el tiempo de Jesús era poco frecuente el ateísmo. Entonces a algunos quizás les gustaría que Jesús hubiese dicho a los saduceos: fuera de aquí, incrédulos, herejes. Pues no. Jesús no se posicionó así frente a los saduceos. No les dijo: fuera de aquí, incrédulos, herejes. Sino que Jesús dialoga con ellos con amor. La postura de un cristiano con respecto a los ateos es una postura de amor
y de diálogo. Esa es la postura adecuada, una postura de amor y de diálogo. Porque, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Que los ateos se condenen o que los ateos se conviertan, conozcan el amor de Dios y se unan a la familia de los hijos de Dios y a la familia de la Iglesia? Nuestro deseo, por supuesto, no es que los ateos se condenen, ni siquiera los que atacan a la fe, los que atacan a la Iglesia, que los hay. Hay varios tipos de ateos. Hay algunos ateos que no son beligerantes, no atacan. Son ateos, pero no atacan. Hay otros ateos que son beligerantes, que atacan. Nos atacan a nosotros, que somos creyentes. Atacan a la Iglesia. Atacan la religión. Pues bien, nosotros no queremos que estos ateos, ni siquiera estos que atacan, se condenen. Esa no es la postura de un cristiano, porque no es la postura de Jesús. La postura de Jesús y de María es que estos hermanos nuestros, que todavía no conocen el amor de Dios, lo conozcan y se unan a nuestra familia, que es la Iglesia. ¿Y cuál es el camino para que estos hermanos nuestros conozcan el amor de Dios? El camino es que nosotros se lo mostremos. ¿Cómo van a conocer el amor de Dios? Pues el amor de Dios lo tienen que conocer a través del amor de los cristianos. Si ven en nosotros un gran amor, entonces se sentirán interrogados y atraídos. Pero si en nosotros, en lugar de ver un gran amor, lo que ven es rechazo hacia ellos, entonces, lógicamente, más se van a alejar. Así que la postura es el amor. Dicen los Hechos de los Apóstoles que la gente se convertía porque decían: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Y Jesús dijo: sed uno para que el mundo crea. Es decir, amaos inmensamente, amaos hasta el punto de ser uno para que el mundo crea. De manera que si nosotros nos amamos mucho entre nosotros los cristianos y les amamos mucho a ellos, estamos haciendo lo máximo que se puede hacer para que se conviertan y vuelvan a casa. En segundo lugar, además del amor, el diálogo. El diálogo.
Cuando tú amas a una persona, cuando tú estableces una relación de amor con una persona, esa relación de amor va a dar lugar a la posibilidad del diálogo. Entonces, establece con las personas que no creen un diálogo de amor. Que el diálogo sea un diálogo respetuoso, no una imposición. No trates de imponerle la fe. No trates de imponerle tus ideas, porque así no vas a conseguir nada. Nada más que se rebote. No. Proponle la fe. Muéstrale lo que crees. Díselo. Háblale de ello, sobre todo en clave de alegría y de esperanza. Muéstrale que la fe es para ti fuente de alegría y de esperanza y se sentirá enormemente atraído por lo que vives. Si él te ve lleno de alegría y lleno de esperanza, le va a atraer tu fe. Pero si te ve amargado, si te ve enfadado, si te ve triste, si te ve en contra del mundo, pues entonces no se va a sentir atraído. Bueno, pues creo que te he intentado dar, mi querida alma contemplativa, las claves fundamentales para relacionarte con las personas que todavía no conocen el amor de Dios. Ahora, lo que tienes que hacer es llenarte de Dios. Claro. Llenarte de Dios en la oración, llenarte de Dios en una vida espiritual muy intensa, porque en la medida que tú estés lleno de Dios, lo comunicarás. Así que ánimo, mi querida alma contemplativa, a vivir una gran intimidad con Dios, a llenarte de Dios a través de María, siempre a través de María. Nada más por hoy. El Señor te bendiga, María te bendiga.